Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Ok, el día de ahora nos toca un tema vinculado con, perdón, estoy buscando, listo. Listo, chicos, chicas. Vamos a hablar acerca de la criminología aplicada a, a las ciencias de la salud, ¿ok? Entonces es importantísimo que prestemos atención. Voy a compartir pantalla en este momento. Ok, ustedes revisaron cómo estaba vinculado la criminología al derecho penal, ¿verdad? En la clase anterior. Y los distintos tipos de criminologías que existían, ¿verdad? Digo, chicas, ¿me confirman? ¿Me confirman, por favor? Y si no, me avisan. Si no, nos hemos quedado acá. Por favor, me comentan si ya vimos esto.
No, profe, aún no vemos. ¿No vieron? Eso. Ok, vamos a ver un poquito esto, ok. Ok, creo que es importante que nosotros sepamos cuáles son los cometidos que existen entre la criminología y el derecho penal, ¿no es cierto? Este cuadrito es sumamente importante. Me gustaría que ustedes le revisen, le tomen foto, le hagan algo con ese cuadrito, ¿sí? Porque vamos analizando a la criminología, ¿no?, versus el derecho penal. Obviamente desde en torno a sus métodos, a su objeto de estudio, en torno a su práctica, en torno a su enfoque. Entonces, la criminología utiliza el saber empírico, mientras que el derecho penal utiliza el saber normativo. Es decir, en el derecho penal nosotros tenemos que identificar, ¿no es cierto? Y la utilización, sobre todo de esta herramienta, porque nace a partir de las normas que un ser humano, un individuo, debe cumplir. La criminología utiliza la ciencia del ser, mientras tanto el derecho penal utiliza la ciencia del deber ser, es decir, cómo tenemos que actuar, cómo debemos actuar, ¿no es cierto? La criminología utiliza el método empírico, el análisis, la observación de la realidad. Mientras tanto, el derecho penal utiliza el método lógico deductivo. ¿Qué quiere decir esto del método lógico deductivo? ¿Qué creen que significa esto del método lógico deductivo? Voy a hacer preguntas mejor. Ok. Heidi, por favor, qué crees que significa esto de que utiliza el método lógico deductivo el derecho penal? Quizás como un tipo de razonamiento que parte de las ideas, tal vez. Ok, es un principio, ¿no es cierto?, que que nace a partir o que estudia un fenómeno a partir de las normas, de las reglas, ¿ok? Para dar una posible solución a una posible respuesta de un fenómeno o de una situación específica, ¿ok? Dentro de de la criminología, el objeto pertenece al mundo real. Mientras tanto, el derecho penal, el objeto se mueve en el mundo de los valores y del bien a proteger. En la criminología tiene un enfoque ontológico. ¿Qué significa esto? Que estudia el ser humano en general, las características, las propiedades, ¿verdad? Mientras tanto, el derecho penal tiene su enfoque normativo. No estudia el ser, estudia las normas. La criminología se fundamenta en los hechos, los estudia y extrae conclusiones. ¿Qué ocurre con el derecho penal? Se fundamenta en las normas, las interpreta y les da su aplicabilidad. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Bueno, en la criminología existen, al igual que en otras disciplinas, existen diversas ramas, distintas ramas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces tenemos lo que es la criminología aplicada, la criminología científica, la criminología académica, la criminología analítica, la criminología clínica y la criminología clínica. De la criminología aplicada, como vemos en la pantalla, hasta la criminología analítica, van a depender muchísimo del nivel sociopolítico, socioeconómico y el sistema político de cada país. Entonces, este tipo de criminologías no están desarrolladas en sistemas autodemocráticos o dictatoriales o autoritarios. Es decir, que en sistemas como el que había en Venezuela, este tipo de criminología no está abierta. ¿Por qué? Digamos que ustedes como criminólogos, sí, que son criminólogos, y ustedes deciden ir a Venezuela a estudiar un poco el fenómeno criminal. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes, cuando llegan a Venezuela, lo primero que tienen que hacer es, mediante la observación, ¿no es cierto?, un procedimiento en un nivel descriptivo acerca del fenómeno criminal que existe.
Este fenómeno criminal que nosotros estamos observando tiene que ser corroborado, ¿no es cierto? Con un proceso de nivel explicativo. Y por medio de este proceso de nivel explicativo, nosotros tenemos que contrarrestar la información. Es decir, que nosotros nos tenemos que ir a ciertas instituciones donde tengan los datos reales acerca de los índices de criminalidad en esa ciudad de Venezuela, en ese sector de Venezuela, en ese barrio de Venezuela. Pero ¿qué pasa si el gobierno es un gobierno antidemocrático, ¿no es cierto? Autodictatorial, autoritario, dictatorial, ¿no es cierto? No vamos a tener datos reales, sino datos parcializados o sesgados. Entonces, posiblemente las instituciones que trabajan ahí tienen los datos que van maquillados, ¿no es cierto? Y que van a defender justamente la posición del gobierno con ciertas políticas públicas y enfocado en las políticas criminales que han eh, incorporado y que obviamente en ese sentido van a ver si son reales o no. Entonces los datos que vamos a conseguir no son datos reales. Por lo contrario, la criminología crítica y clínica es así se estudia. Entonces, ok, ¿cuál es la función o el rol del criminólogo en ese sentido? El rol del criminólogo en este sentido es tener una posición neutral muy independiente de lo que es algún posicionamiento en cuanto a ideología política, orientación política, afinidad política, ¿no es cierto? Siempre pongo este ejemplo. Es como, por ejemplo, si nosotros vemos un, digamos, elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Tenemos tres, cuatro candidatos presidenciales y cada uno de los candidatos tiene un sistema de conteo, ¿verdad? Entonces, cada candidato, según su discurso, según su plataforma de conteo, según su, su, su evaluación, va diciendo, ok, nosotros vamos aumentando tanto en las encuestas, nosotros vamos ganando aceptación del tanto por ciento. Entonces, es decir, que yo soy el presidente de acuerdo a este porcentaje que me está lanzando esta herramienta de votación, de conteo de votos, ¿verdad? Pero viene aquí digamos, una empresa neutral. Voy a ponerle, ¿no es cierto?, Exit Poll. Viene Exit Poll y dice, ok, ni los datos del uno ni los datos del otro son los reales, ni siquiera se están asemejando. Entonces, el conteo de votos generalmente que nosotros vamos haciendo de acuerdo al exit poll, es un conteo, ¿no es cierto?, neutral. Este conteo neutral hace que nosotros veamos la realidad de las encuestas de otra manera, totalmente diferente a la que nos están diciendo cada uno de los candidatos presidenciales. Entonces, algo así funcionaría el tema de la criminología, ¿no es cierto? En el sentido de que nosotros no podemos parcializar nuestra investigación, no podemos parcializar el estudio o el tratado del fenómeno criminal. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer en ese sentido es buscar ese posicionamiento neutral. ¿Claro y entendido hasta aquí? Perfecto. Juan, apunte, por favor, me vas a ayudar a leer esa parte de la diapositiva que dice criminología científica. Dicen, no sé si es solo a mí, pero me sale la diapositiva que está criminología aplicada a la medicina legal. Mm, ok, voy a compartir nuevamente. Perfecto, ahí. Ya. Criminología científica. Conjunto, conceptos, teorías, resultados y métodos que se refiere a la criminalidad como fenómeno individual y social, al delincuente, a la víctima y a las relaciones de ambos con la sociedad y el sistema penal. La investigación criminológica para multidisciplinar, psicocriminológica, juri- jurídico-criminológica, utiliza el mismo método hipotético deductivo propio de las ciencias adaptado a su campo de acción. Perfecto, entonces lo que les voy a pedir es lo siguiente, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, estos dos párrafos?
Quiere decir básicamente que la criminología científica es una disciplina, ¿no es cierto?, empírica e interdisciplinaria que investiga lo que es el fenómeno criminal mediante un método científico. Es decir, ¿qué va a hacer? Analiza al delito, analiza al delincuente, analiza a la víctima, analiza el control social y utiliza datos y estadísticas importantes, ¿no es cierto? Eh, Además de experimentos para formular ciertas teorías que expliquen la conducta delictiva y prevengan la criminalidad. Entonces, cuando yo hablo de investigación empírica, estoy haciendo mención a cierto análisis de patrones delictivos mediante, por ejemplo, puede ser encuestas, puede ser estudios de campo, puede ser estadísticas que nos digan, ¿no es cierto?, el índice de criminalidad que hay en ese sector. Eh, es importante también para el desarrollo de políticas públicas. Entonces, gracias a estos resultados, ¿no es cierto? Gracias a esta, digamos, a esta investigación del fenómeno criminal, nosotros podemos hacer un desarrollo de políticas públicas creando estrategias basadas en la evidencia. ¿Para qué? Para prevenir el delito y mejorar la seguridad ciudadana. ¿Me hago entender? Perfecto. Si está claro, continúo. Criminología aplicada. Por favor, ¿me ayudas, Alison? Alison, ¿me ayudas, por favor, con lo que es la criminología aplicada? Ya, la criminología aplicada se nutre de las aportaciones de la criminología científica y de las ciencias experimentales para aplicar a los mecanismos de reacción y de control social, incluso más allá de los propios límites del sistema penal, pues actuará antes y después de la comisión del delito o incluso tras la eventual readaptación del sujeto a la sociedad. La aplicabilidad de la criminología depende del diseño de la política criminal o criminológica desarrollada por el Estado. La criminología aplicada, por ser práctica, debe estar orientada a perseguir un fin concreto. Ok, ¿qué nos quiere decir básicamente? Que es una disciplina que utiliza los conocimientos teóricos de la criminología científica, ¿no es cierto? Todos los datos que nos había dado esta criminología científica, estas estadísticas, ¿no es cierto? Estas cifras nos sirven para nosotros analizar qué, para analizar, prevenir y actuar sobre los problemas reales de la criminalidad. Es decir, que actuamos sobre los problemas, ¿sí? Entonces, cuando digo yo que actuamos sobre los problemas, estamos diciendo que lo que buscamos es soluciones prácticas y alternativas al sistema penal, enfocado en la prevención y la reinserción de la persona privada de la libertad o la persona que ha cometido algún tipo de delito o crimen. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de prevención del delito, hablamos única y exclusivamente del diseño o el rediseño de las políticas públicas y las estrategias utilizadas para tratar de reducir el tema de la delincuencia. ¿En qué nos enfocamos? En las causas. Por ejemplo, nosotros podemos, desde la criminología aplicada, podemos hacer una intervención en el sistema penitenciario. Entonces vamos a hacer una evaluación de los internos, ¿no es cierto? Y vamos a diseñar o vamos a elaborar un plan de programas de reinserción social para tratar de reducir la reincidencia, ¿ok? También podemos hacer un tema de asesoramiento en seguridad ciudadana. Podemos hacer un tipo de consultoría para manejar la seguridad pública y privada mediante el análisis de los riesgos y el comportamiento delictivo. Entonces, la policía, por ejemplo, tiene un sistema que se llama el SIC. No sé si han escuchado el SIC. Sistema de Identificación Geográfica del Delito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con este sistema de identificación geográfica, nosotros podemos ver en qué zonas, por ejemplo, del país o ciertos barrios de cada ciudad tienen, digamos, una predisposición alta al crimen, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante. Vamos a continuar, por favor. Continúo con criminología académica. ¿Quién me va a ayudar con esto?
Me va a ayudar Marlon Moreta. Marlon, ¿qué es la criminología académica? Marlon, por favor, tienes que leer. Marlon, ¿estás ahí? Chicos, chicas, por favor, yo sí les voy a pedir que cada uno de ustedes sí participe en esto. Nosotros tenemos algunos inconvenientes en ese sentido y hay el caso de estudiantes que no ingresan a la plataforma o bueno, ingresan a la plataforma solamente para que les tomen en cuenta, les tomen en lista, pero no hay participación alguna. Cuando no hay participación alguna, yo entiendo que esas personas han dejado la computadora ahí prendida con el micrófono y la imagen separada mientras estoy haciendo otro tipo de actividades. Y eso no me parece justo para el resto de compañeros y para el profesor. Voy a seguir preguntando. Por favor, Dayana. Criminología académica. Integra y sistematiza los conocimientos generales de la criminología para crear un cuerpo propio e independiente de conocimientos, teorías, métodos y aplicaciones. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, con nuestras propias palabras, ¿qué es esto de la criminología académica? ¿Qué significa? ¿No es cierto? Según lo que yo entiendo, es, es la sistematización y la enseñanza que existe, ¿no es cierto? La enseñanza dialéctica de los conocimientos criminológicos generales. Entonces, ¿qué es lo que abarca aquí? La historia de la criminología, abarca las teorías de la criminología, los métodos de la criminología y la aplicación en las universidades y en los centros de estudios de, ¿no es cierto?, la criminología. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar este tipo de criminología? Se caracteriza por ser descriptiva y crítica, enfocándose en la transmisión del saber sobre el fenómeno delictivo. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos como características o ejemplos que podemos poner la finalidad dialéctica, ¿ya? Su objetivo es enseñar los fundamentos teóricos y científicos de la criminología, ¿no es cierto? La sistematización, la organización del conocimiento acumulado sobre la delincuencia. Y tenemos el contenido, que imparte, digamos así, teorías criminológicas, historia de las disciplinas, ¿no es cierto? El método de investigación, las políticas criminales. Por ejemplo, en asignaturas como en Derecho, la formación universitaria en ciencias forenses, el realizar seminarios sobre victimología o el estudio de las teorías sociológicas de la desviación en cuanto a lo que concierne la sociología, ¿no es cierto? A diferencia de la criminología científica, o sea, que es que investiga, ¿ya? O la aplicada, ¿no es cierto? Que es la que interviene. Esta se enfoca en la divulgación y del aprendizaje del saber. Todo lo que hacemos en la universidad. Divulgación de conocimiento. Por favor, ¿me ayudas, Vanessa Carvajal, a leer lo que dice la criminología analítica? Criminología analítica. Ejerce una función supervisora sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se hace, sobre lo que deja de hacerse o no se hace, indicando lo que es conveniente hacer, aplicar o implementar, combinando la tarea médica con la constructiva para poder demostrar la validez o invalidez de lo que se afirma criminológicamente. Perfecto. Bueno, nosotros hablamos de criminología analítica, como su nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Analiza. Es una rama científica que evalúa, digámoslo así, críticamente las teorías y métodos y los resultados en otras disciplinas criminológicas, ¿sí? Entonces, ¿qué determina?
su validez, como dijo la compañera, su eficacia y la supervisión de la aplicación en la práctica. Analiza el fenómeno criminal, delincuente y a la víctima, ¿no es cierto? Que es importante, y el control social. Entonces, si nosotros nos enfocamos en los aspectos claves de los usos de la criminología analítica, nos vamos a encontrar con algunas cosas importantes, como por ejemplo la supervisión crítica. Entonces, nosotros en analítica vamos a evaluar si vale o no vale este modelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo el cometido este tipo de criminología? No se sabe, ¿no es cierto? Entonces, digamos, fundamentos meteorológicos, ¿ok? Cuando nosotros analizamos los fundamentos teóricos, ¿no es cierto? Y científicos aplicados en el estudio del crimen, em, aseguramos un enfoque empírico, ¿verdad? Que obviamente es necesario. Entonces, lo que hacemos es una evaluación, por ejemplo, en la analítica. Lo que vamos a hacer es una evaluación de los programas de rehabilitación. ¿Funcionan o no funcionan sus programas? ¿Existe un mapeo real del delito del delincuente? Ok, ¿existe o no existe? Y si no existe, ¿por qué hay tanta vigilancia? Tan baja vigilancia en ciertos cantones, en ciertas ciudades del país de Ecuador. Ok, siguiente persona. ¿Me vas a ayudar, Vanessa? A ver, Vanessa Camellos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos un poquito a analizar. ¿Me ayudas, por favor, leyendo Alanis? Ya te comparto la pantalla. Ok, ¿me ayudas leyendo, por favor? Criminología crítica. ¿Qué dice la criminología crítica? Profe, no Vale. estoy viendo nada. ¿No estás viendo? Comparto en este momento la pantalla, ¿ya? No, No, profe. Ok, comparto la pantalla. Listo. Ahí sí se puede observar. Sí, profe. Listo. Ya. Entonces, Criminal. qué podríamos decir de este tema? ¿Leo o...? Sí, tenemos que leer. Ah, ya. Sí, porque... Haga. Ya. Sí. ¿Qué pasó? Ya se me quedó dormida, Alanis. Sí, no, es que usted me dice que podemos opinar. Ya, A la ver, criminología crítica incide en la necesidad de estudiar cómo influye. ya se me quedó dormida, Alanis. A ver, A ¿qué ver, dice ahí la sí. criminología crítica? Es que me hace reír. Ya, de estudiar cómo influye el poder en la criminalización de los comportamientos. A ver. Unos minutitos. Relájese, tranquilícese y ahí sí lea tranquilamente. Ya lista. Ya. Listo. La criminología crítica incide en la necesidad de estudiar cómo influye el poder en la criminalización de los comportamientos y en la aplicación del derecho penal, el llamado sesgo diferencial del derecho penal. Más que un desempeño concreto, es una actitud que se traduce en que el criminólogo siempre deberá innovar sobre la sociedad a través del análisis crítico de sus elementos.
Este pensamiento crítico guarda una estrecha similitud con el pensamiento sociojurídico a la hora de definir su objeto de estudio, el hecho criminal, y los términos mismos de la llamada cuestión criminal. La criminología crítica aboga por la construcción de un nuevo paradigma o al menos un cambio de paradigma hacia la concepción de la moderna criminología para convertirla en la ciencia de las causas de la criminalidad con todo lo que ello implica respecto a la criminología tradicional positivista, es decir, aquel que se sustente sobre la idea de que el hombre que delinque es siempre una persona diferente, impregnando al hecho delictivo de un contenido marcadamente patológico y clasista. Perfecto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto con nuestras propias palabras, no es cierto? Que es una corriente que se entiende al delito como un producto del conflicto social y de las desigualdades de poder, en lugar de una simple violación de la ley. Analiza cómo el sistema penal, ¿no es cierto?, etiqueta y criminaliza a los grupos vulnerables, a los pobres, a las minorías, ¿verdad? ¿Para qué? Para perpetuar sobre lo que es el orden social que existe. ¿Ok? Entonces, más se enfoca en el tema de la sociedad. Es como la sociedad te lanza como un producto delincuente. Por favor, criminología clínica. ¿Me ayudas? Naiden Ronquillo. Naidelen. ¿Y se encuentra Naidelen? No se encuentra Naidelen. Ok, entonces voy a seguir. Estefanía Veloz. Stephanie Veloz. Profe, sí estoy aquí, perdón. Ah, Naidelen. Ok. ¿Qué pasó? Ahora sí. Es que Ya. no, se me abrió una aplicación y no pude prender el micrófono. Ok, Naidelen. Ya. Criminología crítica. La No, esa ya criminología leímos. crítica. Perdón, Ay, esta. es que esta vez. Ya. La La clínica. criminología clínica. Estudia científicamente al delincuente para diagnosticar y pronosticar sobre su conducta futura, pudiendo someter a un tratamiento resocializador con el propósito de conseguir de nuevo su inclusión en la sociedad. El criminólogo clínico puede desarrollar su actividad dentro del seno de un equipo multidisciplinar integrado, entre otros perfiles profesionales, por psiquiatras, juristas, psicólogos, educadores y trabajadores sociales. De toda la información psicobiosocial disponible, el criminólogo clínico estudia los factores que han podido llevar a cabo al sujeto a desarrollar una conducta antisocial y delincuencial, pero caso a caso estudiando la individualidad crimino-psicobiosocial del sujeto. El criminólogo debe realizar la identificación de los factores causales y el diagnóstico sobre el grado de peligrosidad y o adaptabilidad del sujeto. Es, ok, en nuestras propias palabras, nosotros es una disciplina que aplica los conocimientos, tanto científicos como que obviamente estarían dentro de lo que es lo científico, lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿verdad? Entonces, si decimos que es una disciplina que aplica estos conocimientos, estamos diciendo también que se enfoca en el estudio individualizado del delincuente para entender su comportamiento y para diagnosticarlo y poder en un futuro diseñar ciertos programas de reinserción. ¿Me hago entender? Perfecto. Ok, ahora sí vamos con otro tema. Ah, antes de irnos con otro tema, les voy a pedir que hagamos una actividad. ¿Cuántas personas estamos? 13, ¿no? Conmigo, o sea, sí, mi 12. Dos grupos de 6 voy a armar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En estos dos grupos de 6, ustedes van a pensar en un caso de criminología. Unos van a ser de criminología analítica, grupo uno, y el otro de criminología científica, grupo 2. Ok, y el caso es el siguiente. Ustedes van a tener que pensar en un tema vinculado al aumento del crimen en adolescentes en zonas urbanas del Ecuador. Zonas urbanas del Ecuador. Ok, sí, en este momento sí Profe, se va, sí, disculpe, esa actividad ya la habíamos realizado. ya lo hicieron.
Sí, ya le hicimos la anterior clase que tuvimos con usted. Ya, perfecto. Entonces, si ya lo hicieron, entonces por favor vamos a exponer. ¿Sí? ¿Cuál es el caso de cada uno? Porque eso no hicimos, ¿no es cierto? Me parece que sí. Me parece que no. Me parece que no expusimos el caso. Entonces, lo que yo les pido justamente es ahora que se reúnan y lleguen a un acuerdo en este caso, ¿ok? Un tema y me van un poco a mencionar este caso y vamos a hacer un análisis alrededor de todo eso, ¿ok? ¿Sí o no? Listo, a ver, ya hago los grupos ahorita. Grupo uno y grupo 2, ¿no? Dos grupos, vamos a conversarlo, vamos a definir ya y listo. Entonces ya se están integrando. Sala uno, Alison Montoya, Cintia Quiroz, Dayana Bonina, Juan Apunte y Marlon Acosta. Grupo 3, perdón, grupo 2, Alanis Alvarado, Alison Guañayay, Heidi Carvajal y Vanessa Carvajal. Perfecto. Entonces, el grupo 2 va a ser de la criminología analítica, ¿sí? Y el otro va a ser de la criminología aplicada. ¿Qué pasó? No se están metiendo, ya se metieron. ¿Qué ingresaron?
Listo, chicos, chicas. Entonces, por favor, ahorita sí me van a decir. em, listo, chicas, chicas. Entonces, por favor, me ayuda el grupo número uno. Alguien que me diga. Grupo número dos. ¿Cuál es el ejemplo que tienen? Ya, profe, bueno, no sé qué grupo éramos nosotros, pero bueno, le voy a mencionar lo que estábamos viendo. Referente a la criminología clínica con el caso de de la delincuencia juvenil en entornos urbanos. Mm, Se centra en el individuo en sí, entonces analiza a la persona, en este caso al joven delincuente, ajá. desde su parte, ¿mande? Sí, 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 continúa, por favor. Ya. Desde su historia personal, en la parte psicológica y también en contexto social. Por Mm, ende, la delincuencia juvenil en entornos urbanos se explica por distintos factores individuales como los problemas familiares, golpes, abandono, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, incluso el bajo autoestima y también la falta de control en la parte emocional. Entonces, dichos elementos influyen en la conducta de esa persona y pueden llevarlo a cometer distintos delitos. Ya, en cuanto a cómo se podría abordar este problema, pues de ley tiene que ser con tratamiento individualizado, empezando por una evaluación psicológica de esta persona, distintas terapias en la parte de la conducta y también en procesos, o sea, de la familia, programas de rehabilitación y también de reinserción social. Por eso no es como que lo indicado castigar a alguien, pero también es importante entender a esta persona por todo lo que ha vivido y también corregir su conducta para evitar la reincidencia en él. Profe, Ok. A ver, chicos, chicas, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, me gustaría que nosotros vayamos analizando algunas cosas importantes dentro de lo que es la criminología. ¿Ok? Estaba revisando ahorita un documento acá en el teléfono sobre una crítica bastante interesante entre la criminología crítica, perdón, la clínica y la aplicada. Entonces, estaba revisando este y hay un caso, un enfoque práctico. Entonces, por ejemplo, en este caso, em, ¿cómo aplicamos la criminología aplicada dentro de un enfoque que tenga funciones legislativas y aporte información para la creación de leyes penales? Y dentro de ese uso y aplicación, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser efectiva la criminología terapéutica en el estudio de la personalidad social? Ahí les hago la pregunta a los dos tipos de criminologías, para ver qué me responden, porque estaba revisando este caso que me pareció bastante interesante en el teléfono celular.
¿Ok? ¿Qué me podrían decir con respecto a eso? Chicos, chicas. Cintia Quirós, por favor. Cintia Quirós. Sí, dígame, doctor. A ver, estaba haciendo la siguiente pregunta. Eh, Revisando aquí un caso que estaba haciendo, ¿no es cierto?, entre la criminología clínica y la aplicada, ¿no es cierto? Y haciendo uso de los ejemplos de aplicaciones de evaluaciones de perfiles criminales, ¿tú qué crees que es más importante desde la escuela criminológica que te tocó? ¿Realizar un análisis de la personalidad del infractor o realizar eh, programas de reinserción social? ¿Sí? ¿Qué crees que es más conveniente? ¿Tratar o prevenir? Yo creo que ante todo debería ser primero lo que es tratar. Ok. ¿Y del otro grupo qué opinan? Pues, profe, como esta persona o este individuo es un menor de edad, pues se podría todavía prevenir, sabiendo Ok, sabiendo perfecto, que él aún está en formación. perfecto. Entonces, es Y muy ahí viene la segunda. importante, Sí, 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 bien, Alison. Sigue contándome. A ya. ver. Bueno, es muy importante que se haga un análisis directo, pues porque podrían afectar factores familiares o sociales, teniendo en cuenta de que él podía haber nacido en una familia que estaba acostumbrada a delinquir o a su vez igual en una zona donde se encontraba su vivienda llena de delincuencia. Entonces, por el mismo hecho de que es un menor de edad, es una persona que aún está aprendiendo y creciendo, entonces se podría realizar la prevención por medio de tal vez orientándole a su familia, yo qué sé, o apoyo psicológico al joven. Entonces, eso. Ok, ¿y qué se necesita en este caso? ¿Un programa retributivo o un programa reparativo? Yo creo que un programa reparativo. Ahora pensemos lo siguiente. En los centros de adolescentes infractores, es decir, en las cárceles de menores, ¿qué se utiliza? ¿La reparación o la retribución? Yo creo que en el Ecuador actualmente se ocupa o se usa la retribución. Retribución. Perfecto, ¿no es cierto? Porque nosotros dentro de los sistemas, por ejemplo, dentro de todos estos sistemas utilizamos en los sistemas penitenciarios, el objetivo con los menores de edad es enfocarnos en un modelo socioeducativo, pero realmente existe este modelo socioeducativo con respecto, hay que tomar una cosa, ¿no es cierto? Retribución es esta, digamos, esta reeducación que uno tiene, ¿no es cierto?, para con la sociedad. Y la reparación es como este castigo, ¿no es cierto?, el cual tiene que pagar por el cumplimiento de las penas. En este caso, ¿no es cierto?, específico que estamos hablando y conversando, ¿cuál creen que sería o cuál creen que qué es lo necesario? O sea, en teoría nosotros tenemos un modelo socioeducativo de retribución, pero realmente
¿Se está ejecutando eso o tenemos un modelo reparativo en el cual el encierro es eh, digamos, es la manera de nosotros asimilar las penas, ¿no es cierto? O condenar o las penas que nosotros hemos percibido que un adolescente ha cometido, en este caso. Es la pregunta que les hago a ustedes. Entonces, los programas son de justicia restaurativa o de justicia reparativa. Siempre tenemos que velar en los menores de edad por el tema de los derechos humanos y eso le hace restaurativa por los modelos socioeducativos. En teoría tenemos eso, pero en la práctica no funciona así, ¿sí? Porque existen muchísimos temas relacionados con la reinserción, perdón, la reincidencia, ¿sí? La reincidencia de los actos o comportamientos delictivos. Ok, siendo ese el caso, vamos a analizar ahora el otro tema que es bastante interesante, que es muy interesante de hecho. Y ahora sí viene este tema que nosotros habíamos contemplado y hablado, que es la criminología aplicada desde la medicina legal y la psiquiatría forense. Muy interesante, porque aquí vamos a ver con la teoría diagnóstica también algunas cositas. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿No es cierto? Entender una cosa. Según Hilbert, Calaboito, ¿no es cierto? La medicina legal es un conjunto de conocimientos médicos biológicos necesarios para la resolución de problemas que plantea el derecho, ¿no es cierto? Entonces, en esto interviene muchísimo lo que es el derecho penal, civil, laboral, contencioso administrativo, el castrense militar y el canónico, ¿no es cierto? Los distintos tipos de derecho. La criminología y las ciencias forenses se vinculan de muchas maneras. La patología forense. ¿Qué es la patología forense? Es la práctica de la autopsia, la descripción de las lesiones, la morfología, el instrumento empleado, la vitalidad y las patologías, ¿no es cierto? La tanatología, ¿qué es? La patología es lo que también nosotros conocemos como cronotonato diagnóstico, el estudio de la muerte natural y violenta en circunstancias relacionadas con ella. La clínica médico-forense estudia las lesiones, las secuelas, la edad penal. La psiquiatría y la psicología forense ponen en relación al trastorno mental con el delito cometido. La toxicología forense, el análisis del alcohol, la acción bajo los efectos de sustancias que servían al calificar el delito, ¿no es cierto? Exhibente, atenuante según el Código Penal. Ok, y aquí va un ejemplo. Ok, si yo estoy bajo una sustancia del alcohol y yo tengo un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, aquí el delito es eximente o atenuante, según el Código Penal ecuatoriano. ¿Qué es eximente y qué es atenuante? A ver, chicos, chicas. A ver, Dayana. El eximente es en donde que se elimina la responsabilidad penal. Ok, y en este ejemplo Y el, que acabo de poner, de que digamos que yo estoy bajo la sustancia del alcohol y tengo un accidente de tránsito y termina muriendo una persona del otro auto. Ok, ¿qué tipo de delito estoy? atenuante. ¿Por qué? Porque está prohibido conducir bajo sustancias, ya sea de alcohol o...
A ver, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, especialmente en lo relacionado con las infracciones de tránsito, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se regula por medio del Código Orgánico Integral Penal o COIP, ¿no es cierto? Entonces, la distinción entre eximiente y atenuante es fundamental para la determinación de la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, eximientes, ¿cuáles son los eximientes de la responsabilidad? Son las circunstancias que eliminan la responsabilidad penal, como bien lo dijo Dayana, ¿no es cierto? Haciendo que la conducta no sea punible, es decir, no sea castigada. En materia de tránsito, el principio general, para entenderlo desde este punto de vista, es que no existe infracción cuando el resultado es el producto de las causas ajenas de la voluntad del conductor. ¿Me hago entender? No existe una infracción cuando el resultado es el producto de las causas ajenas a la voluntad del conductor. Pero si yo estoy alcoholizado, ¿qué pasa? Esto ocurriría en un caso de fortuito de fuerza mayor, por ejemplo, el eximiente personal, si el accidente y la muerte resultan en un evento imprevisible o inevitable, como por ejemplo una falla mecánica de los frenos, que es imposible de detectar, ¿no es cierto? O un desastre natural, ¿no es cierto? Que le impide tener cualquier tipo de maniobra. Por ejemplo, hubo un derrumbe, yo me muevo así y termino golpeando en el carro de al lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? El conductor no puede ser sancionado por eso. Debe estar debidamente comprobado mediante las pericias técnicas que este caso fortuito o de fuerza mayor eh, fue el resultado de un producto de una causa ajena, ¿sí? Ajenas a la voluntad mía, ¿ya? El atenuante de responsabilidad, ¿no es cierto? No elimina el delito, pero permite al juzgador graduar la pena dentro de los márgenes establecidos por la ley. Entonces, tenemos lo que es la pena natural. Esa es una figura relevante, importantísimo dentro del ámbito de tránsito. No me acuerdo bien, pero creo que es del artículo 371 o 72 del COIP, ¿ya? Que dice que si el conductor o si el infractor ha sufrido debido al mismo accidente un mal grave que le causa una afectación personal profunda, haber perdido un ser querido, es decir, una muerte, que viajaba en el mismo vehículo, el juzgador puede dejar de imponer una pena privativa de la libertad o imponer exclusivamente penas no privativas de la libertad, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál sería, cuál sería el tema importante? ¿Qué pasaría en caso de consumo de alcohol? A ver, ¿qué pasa cuando el accidente de tránsito con muerte ocurre bajo una influencia del alcohol? La estructura de la responsabilidad penal va a cambiar, pues el estado, en este caso el estado de embriaguez, no es solo la circunstancia, ¿no es cierto? Sino es lo que califica al infractor y activa agravantes legales específicos. Entonces, ¿qué es, no es cierto? ¿Es un eximiente o es un agravante ahí? ¿No es cierto? Entonces es importante aclarar el consumo del alcohol, porque jamás el consumo de embriaguez ante la muerte de alguien actúa como un eximiente de responsabilidad de un accidente de tránsito. Por el contrario, es tratado como una circunstancia que eleva la responsabilidad penal y en muchos casos, ¿qué es lo que ocurre? Impide la aplicación de medidas sustitutivas o beneficios penitenciarios. ¿No es cierto? Entonces es un agravante. ¿Está claro? Chicos, chicas, ¿está claro? Sí, está claro. Perfecto. Ok. ¿Qué ocurre sobre todo en algo que se llama el impacto de la pena natural? Eh, nosotros si hacemos un análisis desde el punto de vista crítico, victimológico y criminológico, es incompatible entre el estado de embriaguez y la pena natural.
Entonces, en la jurisprudencia y la doctrina de las leyes sostiene que si un conductor, a pesar de sufrir daño personal grave, es decir, la pérdida de un familiar, estaba bajo efectos del alcohol, el principio de pena natural pierde lo que es la eficacia. ¿Sí? Entonces, eso, chicos y chicas. Por favor, estar pendientes de esto. La siguiente clase revisamos un poco más de esto y nos seguimos adentrando en algunos temas. Por favor, revisar la asignatura. Como ustedes están viendo, la asignatura tiene una guía de estudio. Esta guía de estudio lo que a ti te permite es, es como, es como si tuviéramos un mapa, ¿no es cierto? Un mapa de temas que vamos a revisar, pero de manera muy superficial. La guía de estudio es algo muy superficial. El objetivo de ustedes es que de manera autodidacta vayan revisando y profundizando cada uno de los temas, ¿ok? Listo, chicos, chicas, no les quito más tiempo. Que tengan un excelente día, una excelente jornada y que les vaya muy bien. Les vaya muy bien. Hasta luego, chicos, chicas.